¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas ¿Cómo noches, estás, María Darío. Qué Elena? gusto. A Rogelio Varela. Darío, ¿qué tal, Marilena? Buenas Buenas noches. noches. Quédese con nosotros, esto le va a importar mucho. ¿Cómo va a verse afectado el ahorro con el nuevo impuesto que acaba de ser aprobado? La oficina del Censo estadounidense informó que las ventas minoritarias en Estados Unidos cayeron en octubre un 0.1% mensual, su primera baja en 7 meses. Sin embargo, el dato superó las expectativas del mercado, que esperaban un descenso de 0.3%. Durante la reunión de ministros de finanzas de la PEC, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que el dinamismo del mercado laboral en México, sumado a los programas de bienestar social, han contribuido a un crecimiento económico superior al esperado. Y aunque la economía mundial se mantiene frágil, el crecimiento global ha dado muestra de progreso moderado. Monex estima que al cierre de este año la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 3.5%. No obstante, prevé que este ritmo no podrá mantenerse el próximo año debido a que el nearshoring no será suficiente para limitar el impacto de la desaceleración de Estados Unidos. Caminos y Puentes Federales anunció que a partir de este miércoles 15 de noviembre se incrementarán 3% las tarifas de peajes en las autopistas y puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura. El último ajuste de las tarifas de la red de autopistas concesionadas al FONADIN se implementó el 1 de marzo del 2023. ¿Cómo va a afectar esta nueva tasa impositiva a los ahorradores en México? Vea la siguiente pieza. De acuerdo con los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las instituciones financieras que efectúen pagos por intereses deben retener y enterar este impuesto aplicando la tasa que se establezca en la Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal, la cual, para el 2024, la Cámara de Diputados aprobó en 0.50%. Esto implica que, de cada 1,000 pesos de rendimientos generados, la autoridad retendrá 5 pesos de ISR. Comparando la tasa de retención actual con la aprobada para el próximo año, el incremento la triplicó, ya que actualmente es de 0.15%. Ante la alza a las tasas de interés de los últimos 2 años, los rendimientos por inversiones han alcanzado niveles históricamente altos, lo que se ha traducido en mayores ganancias para los ciudadanos que invierten en instrumentos financieros. Por otra parte, la población que ahorra activamente en México creció 7.8% en 9 años. Pasó de 50.8% en 2012 a 58.6% en 2021. El ahorro de los mexicanos tendrá un impacto a partir del 2024 con una tasa impositiva mayor. Para platicar de esto y más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Manuel Toledo. Él es especialista en materia fiscal, por supuesto, también es socio director del despacho Proactive Tax and Legal. Manuel, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la Buenas noches. invitación. Encantado de estar con ustedes. Oye, pues ya había una tasa impositiva al ahorro, era de 0.15%, prácticamente no se le hacía mucho ruido porque era ligerita o decían suavecita. Hoy viene un incremento a la tasa, se hablaba de 1.48 y parece ser que queda en 0.50. ¿Esto qué impacto tendrá, Manuel? Fuerte, fíjate que se ha venido analizando en tiempos anteriores el impacto que tiene una retención de impuesto previo a la declaración anual. Como todo mundo sabemos, hay un pago provisional que se hace a cuenta de. Esto no significa nuevos impuestos, no significan cargas adicionales. La ley está puesta, no hay nuevos impuestos, lo anunciaron desde hace mucho y ahora en el 24 se observa que no hay nuevos impuestos. Sin embargo, el subirle de 0.15 que hoy tenemos de retención a 1.48 era un golpe brutal, porque eso se traduce en un saldo a favor, que ahora comentaremos el impacto al final de lo que sucede en los ahorradores de mediana capacidad para poder ahorrar. De 1.48 en diputados lo bajan a 0.50, todavía sigue siendo un golpe fuerte, ahora lo explico, son 3 veces más, pues 0.15 a 0.50. Suceden 2 cosas que no hay que olvidar. En la ley del impuesto sobre la renta se señalan 2 opciones para las personas físicas que tienen ingresos por intereses. Uno de ellos te dice, oye, si obtienes ingresos por intereses reales, que es aquello que se resta después de la inflación, que no excedan de 100,000 pesos al año,
puedes optar por considerar la retención que te hagan los bancos y el sector financiero como una tasa definitiva, como un impuesto definitivo, lo que se traduce a que no hagas declaración anual. Ok. Bueno, luego la otra opción señala la norma, oye, si eres asalariado y obtienes ingresos por intereses, otra vez por los 100,000 de intereses reales al año, que no excedan de 400,000, o sea, 300 más o menos de sueldos, más 100 de intereses, puedes no hacer la declaración anual. Listo. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues ¿para qué hago la declaración? Me ocupo más. Pero ¿en qué se traduce esto? Si analizamos los números, resulta que una persona que obtenga intereses reales hasta 100,000 pesos debió haber invertido en promedio anual 1,380,000, ¿sí?, de inversión de capital, para que eso le dé esa rentabilidad neta de 100,000. ¿Cuál es la tasa tributaria que tendría que pagar si hace su declaración y aplica la tarifa? 5.85%. Con esa retención, si no hace la declaración porque toma esas opciones, estaría pagando 6.90%. O sea, a todo aquel ahorrador que va desde $1 hasta 1,380,000, aplicando ese punto 50 se traduce en un saldo a favor. Okay. Si opta por no presentar la declaración y considerarlo impuesto definitivo, su tasa tributaria se eleva, Por supuesto. porque ese saldo a favor no lo recupera. Exacto. Así es que lo que recomendamos siempre es presenten su declaración anual, pidan la devolución y paguen lo que dice la tarifa. Claro. Manuel, ¿qué tipo de depósitos, qué tipo de ahorros se verían afectados con este nuevo impuesto? ¿Estamos hablando pagarés, fondos de inversión, incluso afores? Todo lo que es inversión en el sector financiero, desde CETES, pagafes, bondes, todo lo que esté a disposición para invertir, todo va sujeto a una retención de impuestos sobre la renta. Esa tasa, repito, del punto 50 sigue siendo alta. Podemos hablar de tasas óptimas. Hoy conocemos dos regímenes de tributación con tasas bajas. Ustedes conocen el RECICO, el esquema RECICO, que va desde el 1% hasta el 2.5%. Ingresos de hasta 3,5 millones. Aquí les hablé de 1,380,000 con 6.90. 3.5 millones para reciclos pagan hasta el 2.5 de impuestos. Todos los que tributan con plataformas, ¿no?, los regímenes de plataformas, Uber y todos ellos, ¿cuánto pagan? Bueno, pues pagan desde el 1 hasta el 4%, depende del servicio a que te dediques. ¿Por qué no impulsar a los ahorradores que después de este tema de post-COVID, si no hubo durante el lapso de COVID un apoyo a los contribuyentes, apoya al ahorrador, porque per se él ya seguramente pagó un impuesto para que el remanente lo va y lo ahorra? Entonces, ¿cuál sería la tasa óptima que podría existir en México para pagar alrededor de ese 2.5 de retención en intereses? 0.18%. Ahora, ¿lo quieres más óptimo? 0.07, que eso es lo que yo recomendaría que fuera la tasa, ni siquiera el 0.08 que fue en el año 2022, 0.07. Pero tenemos dos parámetros, ¿no?, para medir esta carga tributaria. En tanto la tasa de rendimiento, que hoy andamos 11.25, sí, muy alta, sí, ya tiene un rato, una inflación que se espera del 4% para el 2024, el gap, la diferencia de eso es el interés real. Si nos mantenemos con eso, esa tasa que ahora comentamos del 0.50 les va a impactar en esa carga tributaria. ¿Qué tanto va a afectar en función del ahorrador? Hablabas hace rato que sobre todo el golpe lo van a resentir los medianos ahorradores. Estamos hablando de ahorradores que más o menos ¿en qué rango se manejan? Los que van desde 100,000 pesos al año, ¿sí?, ponle hasta 1 millón para no llegar hasta 1,300,000. Desde 100,000 hasta 1 millón, que logra estar 500, 600, su tasa es 6.9 con esta retención. Si empezamos a hablar por tramos, digamos, el que ahorra 100,000 pesos, su tasa tributaria sería 1.92, porque la tarifa que tenemos va desde 1.92 hasta el 35, ¿no? ¿Eso cuánto se traduce, Manuel? ¿Eso en dinero? O sea, si yo ahorro, si tengo ahorrado en un año 100,000 pesos por este impuesto de 0.50, ¿cuánto tendría que estar pagando? Pues échale 100,000 pesos de interés real. Por el 0.5, 5,000 y tanto. O sea, es un efecto fuerte cuando deberías pagar 1,900. Claro. Y no tendría que estar pagando a lo mejor, porque es un ahorro y hay que incentivarlo. Eso es lo que digo. Y Si me empujan tantito, diría pues que le pongan 0%, y esa gente que está ahorrando, quien sea, puede ser de los que tributan en reciclo, puede ser de los que están en plataformas o cualquiera de nosotros, impúlsalo para que ahorre por tres visiones. Uno, hoy tienes que ahorrar para la salud.
porque pasamos el COVID y todos tenemos esa experiencia. Hay que ir al médico y corre y particular y la medicina y que no hay, y los costos. Y nos gastamos los ahorros en la Te pandemia. gastaste eso, hoy tienes que ahorrar para la salud. Después tienes que ahorrar para un complemento de pensión para el futuro. No sabemos si las instituciones públicas cumplan con el pago que es o cuánto te va a tocar y te alcance. Ahorra desde ahorita para tus últimos años de vida. Y a lo último, ahorra para vacaciones, que también tienes que invertir en ti, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que el gobierno debería estar impulsando. ¿Cómo se compara México con esta nueva tasa con relación a lo que se tributa en otros países, Manuel? Pues mira, si hablamos de Estados Unidos, tenemos una tasa del 21% federal, que con los impuestos estatales llega hasta el 26-27%. En México, la persona física paga máximo 35%. Pero si se te ocurre ser empresario, crear una empresa, crear empleos, verte bien, pues tu tasa puede ir hasta el 46.5 al 52%. ¿Cómo? Pues sí, porque pagas en tu empresa el 30% el anual, pagas un 7%, un 10% sobre dividendos, pagas PTU, y cuando te llega el dividendo a casa, ese gap del 30% que pagó la empresa más el 35% de ese gap, quizás lo pagues, depende del monto que recibas, se hizo grande la tasa. Comparado con otros países, tenemos una tasa alta, no somos competitivos a nivel internacional, necesitamos bajar la tasa tributaria. Pues no la mueven, y hay que bajarlo al 23%. Es una mala decisión, en resumen, el que se incremente esta carga impositiva a los ahorradores. De por sí somos un país que no tiene la cultura del ahorro. Así es. O porque no te alcanza, porque los salarios son tienes bajos, la capacidad o porque de no hay esa ahorro, cultura, claro. porque no hay cultura, y esto viene a ser pues una puntilla prácticamente, ¿no? Claro. Debemos impulsar el ahorro. Esto no es como el inicio para empezar una reforma fiscal que seguramente se ha cacareado y se ha hablado mucho que será uno de los pendientes en el segundo año del siguiente gobierno. Pues mira, el Estado necesita recursos y tiene las vías tributarias y otras vías y las deuda. Hoy estamos viendo el presupuesto para el año 24, el incremento de la deuda, que yo le llamo como que es un impuesto anticipado a las nuevas generaciones. Lo vamos a tener que pagar, o nosotros o nuestros hijos. El que está empezando a trabajar hoy empieza a aportar y esa deuda se tiene que pagar. ¿Cómo? Quizás mañana teniendo otro impuesto o un incremento. No conviene incrementar la tasa tributaria en México, lo que conviene es bajarlo, el impuesto corporativo y también el de personas físicas, y eso atrae inversión. Hoy que hablamos del nearshoring, necesitamos traer inversionistas y que generen empleo. Evidentemente afecta al Producto Interno Bruto y demás para bien, y en tanto haya más bienes, pues quizás no tengas que dar una tasa enorme de rentabilidad en el Banco de México, 11.25, quizás se baje, no sabemos. Pues vaya tema, Manuel. Muchísimas gracias. Interesante. Manuel Toledo, Al especialista contrario, en materia muchas gracias. fiscal. Gracias por Gracias. habernos acompañado. Gracias. Bueno, buenas amables. noches. Buenas noches. Diputados, senadores de Morena dicen que no hay más impuestos del gobierno federal, pero he aquí el ejemplo de que sí hay nuevos impuestos, viéndolo fríamente, impuestos Son muy que creativos inhiben- nuestros políticos que para inhiben el buscarle, ahorro, que es claro. lo peor de todo, ¿no? No estamos, Así es. nosotros que estamos esforzando por ahorrar, por crear una cultura del ahorro, llegan los diputados, se aprueban este tipo de impuestos, Y ¿no? estaremos cautivos. O sea, no hay forma que digas no, porque Y pues, quizás a la través de salida, como institución comentaba financiera. el fiscalista, es en el momento de hacer la declaración, pues ver si tenemos saldo a favor y en este caso, pues Pues de sí. alguna manera minimizar el impacto Si que hay va a tener este devoluciones, nuevo a ver si impuesto no al te ahorro. fiscaliza, ¿no? En fin. María Elena Vega, muy Darío buenas Celis, noches, buenas un gusto noches. verte igualmente. Darío, Rogelio gracias. Varela, Buenas María Elena, noches. muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos próximo miércoles, Índice Económico, obviamente por ADN 40.